Hola, bienvenido al programa Entrevista. Estamos otra vez desde Cuba y tenemos como invitado al doctor Néstor García Iturbe, diplomático de larguísima experiencia en nuestro país y también ex coronel de los servicios de inteligencia cubano, que ha devenido en académico y en un importante analista y experto en las relaciones Cuba-Estados Unidos. Muchas gracias, profesor, por habernos dado esta entrevista de RT en Español. Gracias a ustedes por invitarme y darme esta oportunidad. Profesor, Cuba y Estados Unidos viven en estos momentos un proceso de acercamiento político. Sin embargo, no ha sido el primero. Esto ha ocurrido en administraciones anteriores, en épocas anteriores. Usted mismo ha sido partícipe, protagonista, representante de Cuba en muchas de estas conversaciones. Quiero preguntarle qué ha movido o qué movió a muchos de estos gobiernos antes del de Obama para querer acercarse a Cuba. Bueno, yo creo que los motivos han sido varios. No podemos decir que siempre fue el mismo. El primer acercamiento que se trató de hacer a Cuba lo hizo Kennedy, precisamente cuando mandó a Jean Daniel, el periodista francés, a que se entrevistara con Fidel y proponerle comenzar un tipo de análisis conjunto entre los dos países sobre el problema de restablecimiento de las relaciones. Es decir, que desde aquella época ya han habido toda una serie de acciones por parte de distintas administraciones en función de este asunto. Yo creo que ellos se dieron cuenta, es decir, los Estados Unidos se dieron cuenta de que había sido un error romper las relaciones diplomáticas con Cuba. Porque después que rompieron las relaciones diplomáticas con Cuba, su presencia en el país cesó. Y toda la posibilidad que tenían de hacer influencia en ciertos y determinados sectores se cerró. Y Cuba empezó a navegar sola durante un tiempo hasta que la Unión Soviética, en aquel momento, empezó a ayudar a Cuba. Y después Cuba empezó a desarrollar toda una serie de cosas relacionadas con la América Latina, ¿no?, que eran perjudiciales para los intereses de los Estados Unidos. Y lógicamente, en un momento determinado, los Estados Unidos también trataron, ya después del acercamiento de Kennedy, han habido otros acercamientos más muy frugales, que llegaba alguien, conversaba a lo mejor con el Che tenía una conversación con esta persona, después eso no seguía caminando, después había otras conversaciones en otros sitios entre funcionarios cubanos y funcionarios estadounidenses, y aquello seguía sin caminar. Y después vinieron las conversaciones en época de Kissinger. Yo digo época de Kissinger porque comenzaron siendo en época de Nixon y después fue el impeachment y Ford fue el que se quedó de presidente. Y esas conversaciones avanzaron bastante. Había una voluntad política por parte de ambas partes de que se llegara a algún acuerdo entre los dos países. Hay una serie de documentos desclasificados del Departamento de Estado donde hablan de qué cosas es lo que ellos estarían dispuestos a ceder y qué cosas ellos consideran que Cuba debía darle, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquellas conversaciones llegaron a fin de término debido al problema de Angola. Ellos no podían dejar que Cuba estuviera presente en Angola y plantearon que o Cuba se iba de Angola o se terminaban las conversaciones. Cuando plantearon aquello, pues se terminaron las conversaciones. Aquellas conversaciones eran de tipo secreto. Posteriormente a eso, ya en época de Carter, se establece una nueva vía de comunicación, pero esa nueva vía de comunicación ya no era secreta, era una vía de comunicación pública, que comenzó mediante una llamada de Culver Glinstein, el jefe de la oficina del Departamento de Estado, que me llamó a mí en Nueva York y me pidió una entrevista. Yo pedí permiso aquí a Cuba para darle la entrevista y me dijeron que sí. De aquella entrevista salieron las conversaciones sobre límites marítimos, sobre mar territorial, etcétera, que fueron totalmente públicas. Una delegación estadounidense vino a Cuba, presidida por Terence Stotman, que era el subsecretario de Estado. Cuando se terminó la firma de aquellos convenios, pues sencillamente también se abrió las oficinas de intereses. Fue otra conversación. Y entonces las oficinas de intereses se suponía
que eran quienes iban a seguir adelante todo este proceso de conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, que no fue así. No fue así porque la Oficina de Intereses se dedicaron principalmente a los problemas consulares, pero no se dedicó principalmente a continuar este tipo de conversación que mejoraran las relaciones. ¿Y cuál ha sido la diferencia entre este proceso de acercamiento que estamos viviendo hoy entre Cuba y Estados Unidos y los procesos de acercamiento que se vivieron en épocas anteriores? Bueno, los procesos de acercamientos anteriores estaban permeados por la hostilidad y por tratar de imponer toda una serie de criterios de Estados Unidos a Cuba, cosa que nosotros no permitíamos que se hiciera y que lógicamente discutimos. Este proceso, ¿no?, como planteó Obama el 17 de diciembre, se dio cuenta que era un fracaso la forma en que estaban llevando las relaciones con Cuba y decidieron llevarla por otra parte. Por otra parte, que es precisamente, ¿no?, quitar un poco de hostilidad y el acercamiento. El acercamiento, que es la subversión, es lo que están tratando de hacer. A través de la subversión, ganar el terreno que no pudieron ganar a través de la hostilidad. Eso, en términos generales, es lo que están tratando de hacer ahora con nuestro país. Algunos analistas aseguran que antes de Obama, el gobierno que más impulsó los vínculos con Cuba fue el gobierno de Jimmy Carter, el demócrata Jimmy Carter. ¿Lo valora usted así? Usted estuvo en Estados Unidos durante esa época. ¿Lo valora usted así? Bueno, durante una época sí. Yo creo que los 2 primeros años de Carter se avanzó porque tuvimos la actividad esta que hablamos de la firma de los convenios marítimos, tuvimos la apertura de las oficinas de intereses, pero bueno, después de los 2 primeros años de Carter, yo creo que hubo un cierto retroceso en cuanto a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, porque también las presiones que estaba recibiendo Carter por parte de toda una serie de personajes, ¿no?, del propio Partido Demócrata, hacían que esto no pudiera avanzar tal y como se pensaba. Por eso yo digo que los 2 primeros años de Carter yo creo que sí, pero los 2 últimos años no me parece que hubieran sido muy beneficiosos para Cuba. Profesor, vamos a hablar de un elemento importantísimo a la hora de analizar las relaciones Cuba-Estados Unidos desde hace más de 50 años, y ha sido la comunidad cubana radicada en ese país, sobre todo en el sur de la Florida. ¿Qué importancia real ha tenido esta comunidad en esta política norteamericana hacia Cuba? Porque muchos analistas dicen que ha sido el factor que ha movido a la política hacia Cuba en los últimos 50 años. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que ha sido así? Yo creo que en cierta medida ha influenciado mucho en la política de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Por qué razón? Por una comunidad de intereses. Ese grupo de cubanos que están en la Florida, esa comunidad cubana, es una parte de ella, ¿no?, siempre ha luchado por la hostilidad hacia Cuba. Y han habido gobiernos que su política hacia Cuba ha sido la hostilidad. Por lo tanto, donde esa unión de intereses se ha dado, pues esa comunidad y ese gobierno han estado luchando de conjunto contra la Revolución Cubana debido a la hostilidad. ¿Comprende? Por eso creo que sí, que han tenido durante cierto tiempo, han tenido una influencia en la política de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Qué pasa? Ahora la política no es de hostilidad, ahora la política es de subversión. Ellos también trabajan la subversión, esa comunidad cubana, pero ellos necesitan la hostilidad. Y como necesitan la hostilidad, muchos de ellos pues están en contra de lo que está haciendo Obama en estos momentos. Y al estar en contra de lo que está haciendo Obama en estos momentos, están perdiendo poder. Están perdiendo la posibilidad de influenciar en el gobierno de los Estados Unidos. Por eso yo digo que durante un tiempo sí tuvieron una gran influencia. Después esa influencia yo creo que ha ido decreciendo. Y sobre todo debido a estos problemas de no estar de acuerdo con la política que se está llevando a cabo hacia Cuba por parte del gobierno de Obama. Sin embargo, sí ha logrado torpedear muchos de estos intentos. Yo recuerdo, por ejemplo, por solo citar un ejemplo, lo sucedido en la década del 90 durante la presidencia de William Clinton, que hubo un momento ahí bastante positivo entre ambos países y ocurrió el tema de las avionetas que devino en sanciones
Sí, porque ellos están viviendo de eso, de la hostilidad, y cada vez que hay una posibilidad de mostrar la hostilidad, ¿no? Pues ellos la muestran y ellos sacan partido de eso. Y entonces ellos hablan de una forma tal de que muchas personas en los Estados Unidos tienen temor a ser acusados de comunistas, a ser acusados de ser demasiado débiles con Cuba, a ser acusados de que Cuba hace lo que quiere y los Estados Unidos no hacen nada. ¿Comprenden? Esa es la hostilidad que ellos han tratado de explotar durante mucho tiempo. ¿Y qué opinión tiene o ha tenido la élite política estadounidense con respecto a esa comunidad cubana, al poder de esa comunidad cubana? Bueno, como yo le decía, en mi criterio, el establishment considera que ese poder es relativo. Porque si usted se pone a ver, la comunidad cubana en los Estados Unidos, en el censo, cuando ellos llenan los papeles del censo, aparecen 2 millones de personas como cubanos. Ahora bien, de esas 2 millones de personas como cubanos, hay cerca de 900.000 que nacieron en los Estados Unidos. Por lo tanto, aunque se llamen cubanos o digan que son cubanos, son estadounidenses, son hijos de cubanos. Del 1.100.000 que queda, 700.000 han pedido la ciudadanía estadounidense. Quiere decir que esos son los que pueden ir a votar, esos son los que tienen una fuerza política en los Estados Unidos. Y esa fuerza política es relativa porque 2 millones de personas, comparado, digamos, con 34 millones de mexicanos que hay en los Estados Unidos, o con cerca de 16 millones de centroamericanos, esa fuerza política se va reduciendo. Además, es una fuerza política muy localizable en el condado de Miami-Dade, que es donde de verdad tienen fuerza. Quizás en New Jersey un poco, pero fuera de eso no representa una fuerza política. El problema es que muchas veces la política en los Estados Unidos se hace en el Estado. Y el discurso que dice un presidente no es el mismo el que dice en la Florida que el que dice en Nueva York o que el que dice en Chicago. Y entonces, cuando él habla en la Florida, sí es un discurso dirigido hacia esa comunidad cubana que hay en los Estados Unidos.